Vale, oye, en principio vamos a arrancar la ponencia. Bueno, en primer lugar, deciros que la vamos a proceder a grabar y en primer lugar simplemente pues dar la bienvenida a Israel, Israel Ruiz. Bueno, es presidente de Engine Ventures, tiene una dilatada carrera profesional y específicamente muy vinculado al MIT. En la actualidad es presidente de Engine Ventures, que es una iniciativa que él mismo estuvo involucrado en su impulso y de la que probablemente pues, en la breve introducción que puedo hacer al principio nos cuente un poquito más, pero también está muy vinculado con la administración del presupuesto de la universidad y de la gestión de los activos, ¿no? En la sesión de hoy, probablemente más centrada en el mundo del endowment universitario y, bueno, pues como buen conocedor de ese ámbito y de la universidad y la experiencia que él ha podido vivir allí, pues yo creo que nos tratará de trasladar, pues probablemente bueno, pues buenas prácticas, ¿no? Y parte, por lo tanto, una parte muy pequeña, ¿no? Del conocimiento que tenga sobre ello, pero para nosotros tremendamente interesante. Así que, Israel, te cedo la palabra. Eh, Cuando finalices la exposición, probablemente pues, surjan algunas cuestiones que si no te parece mal, pues podemos tener una pequeña conversación y trataremos de respetar un poco también los tiempos. Está pensado que sean pues, aproximadamente pues, unos 20-25 minutos de exposición de Israel y otro tanto de conversación o preguntas, si así proceder. Así que nada, Israel, muchas gracias y vamos adelante. Genial. Un saludo y encantado de que me hayáis invitado aquí a contaros un poco de mi vida casi del pasado, pero la he intentado actualizar un poco para vosotros. Creo que lo que pensaba hacer para generar un poco una discusión e intentar poder que todo el mundo se pusiera al... a ver. Creo que podéis ver la presentación, ¿no? Si hacéis así, ¿está bien? ¿Lo vemos bien? Muy bien. Sí, Sí, perfecto. se ve, se ve. Genial, pues lo que pensaba hacer un poco es contaros un poco, nada, en 2 minutos mi historia, un poquito para que veáis quién os está hablando. Lo segundo, entrar un poco en el tema del endowment que Guillermo me comentó que os interesaba entender y cuál es realmente el rol del endowment y cuál creo que para mí lo que mantiene la excelencia y el posicionamiento global de las universidades americanas en particular y el rol que puede tener en otras instituciones. Y luego también os quería contar, si tenemos un poco de tiempo, pues un poco el porqué de mi transición desde mi rol al MIT y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora y un poco comentaros cómo todo es como un círculo de vida que creo que funciona bastante bien. Entonces, ok. Lo primero, yo nací en Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad muy pequeñita que la gente normalmente no conoce, está muy parecido a donde está Barcelona. La gente más famosa que ha nacido ahí es Ferran Adrià y es un gran amigo. Y lo que yo me di cuenta es que, como lo he contado muchas veces, es que era un americano que nació en Hospitalet. Entonces, a la que empecé en el mundo laboral en los años 90, cuando terminé mis estudios, conseguí una beca de la Caixa, era mi objetivo, y me vine aquí y ya no regresé. Mi intención era quedarme ahí, eso fue en el año 99, y llevo aquí pues 26 años. Sigo con algún contacto en España, pero la verdad que muy poco. La mayoría, como dijo Guillermo, la mayoría de mi tiempo, después de haber trabajado en Nissan, haber trabajado en Hewlett Packard y venir con Hewlett Packard a uno de los sites de aquí, fue cuando realmente me trasladé a después de hacer la ingeniería en España, a hacer el máster de negocios en MIT. Y eso fue un poco lo que cambió mi vida, ¿no? Llegué a un sitio donde realmente la diversidad de opinión, la cantidad, el management, el liderazgo, cómo se contaba y cómo realmente se manejaba la institución. Y lo hablo en pasado un poco porque las cosas han cambiado y realmente están cambiando muy rápido en el último año en particular, desde después de las elecciones. Era una entidad que realmente abrazaba el riesgo y quería hacer realmente que todo el impacto funcionara, ¿no? Y esto está grabado en su moto, que es la mente y la mano, y es la ejecución, la acción, la estrategia y la ejecución. Y realmente tanto el pensamiento como lo que es la ejecución es una universidad muy diferencial. Y os contaré un poco cómo el rol del endowment ayuda a que esto sea y que esto sea durante más de 100 años, ¿no? La MIT se creó en el 1865
Se creó con un endowment en el 1865 y ese endowment pues, ha ido creciendo y lo iremos comentando. Como factor anecdótico, porque ahora todo el mundo supongo que estáis hablando de inteligencia artificial y estas cosas, pues inteligencia artificial nació también en MIT en los años 50 y 60 con Marvin Minsky en uno de sus postulados. Y como muchas cosas en el mundo, y que haré el círculo, lo cerraré el círculo de lo que estamos invirtiendo, es que la teoría se conocía desde los años 50-60. De hecho, yo en ingeniería estudió estas redes neuronales en los años 90, pero tenías que todavía pedir tiempo de supercomputación y esperarte con muchas ansias a tus resultados y esto no funcionaba. Entonces ha tenido que haber esta intersección de tecnología en el espacio y de computación para poder realmente abrazar la posibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Pero MIT en este sentido lleva una historia de 150 años de invención en el cual yo diría que cada día nos tocan 50 de sus tecnologías que se inventaron ahí. Es un sitio en este sentido muy especial porque ha podido acaparar la densidad de talento y diversidad de talento para poder llegar aquí. He tenido el privilegio durante estos años de representar MIT delante de gente que pues, probablemente los conozcáis, tanto el presidente Biden como Trudeau, como otros que no puedo ni poner las fotografías, pero lo que te permite MIT es tener la plataforma del mundo y ver dónde el mundo piensa y cómo evoluciona. Entonces, para centrarnos en dónde está MIT, por qué es tan especial el sitio, y lo voy a linkar luego con el rol del endowment. MIT está situado, para aquellos que no hayáis estado en Boston, está situado a la orilla del río, que no es Boston, sino a la orilla de Cambridge. Son dos ciudades muy cercanas. El área metropolitana de Boston y Cambridge y sus alrededores son 2,5 millones, pero Boston como ciudad tiene unos 600.000 habitantes. Kendall Square y el campus de MIT está situado en un sitio donde realmente la institución se trasladó en el 1917 porque se quedó sin espacio en Boston, que tenía un par de edificios ahí. En el 1917, lo que está ahora coloreado en amarillo era aguas y vertederos. Era donde la ciudad vertía todos sus escombros, todo lo que no quería. Y en el 1917, con el traslado de MIT, con los primeros edificios fundacionales en ese campus, empezó a cambiar la historia y ahora estamos hablando de que hay básicamente un siglo en el que todo ha pasado. Y si ahora vinierais aquí, que mucha gente viene para ver lo que está, pues es un centro de innovación que tanto McKinsey como otros han estudiado y le llaman la milla cuadrada o el kilómetro cuadrado más denso de innovación en el mundo. Y si lo comparáis con otros ecosistemas de innovación, pues esa es la diferencia. La diferencia de si te vas a Palo Alto, si te vas a Silicon Valley, es que tienes que coger el coche y trasladarte horas y horas. Aquí estás simplemente a un bloque de distancia para tener cualquiera de estas. Dentro de esto, pues tuve el privilegio de estar también en el consejo de dirección de Moderna, cuando Moderna eran 50 personas, cuando era privada, y la saqué pública como Chair of Audit en el público del 2018 y tuve el placer de pasar toda la pandemia con ellos y una experiencia personal y profesional realmente que muy poca gente puede decir que ha tenido el privilegio de tener. Y ahora mismo pues estoy como Guillermo os comentó, de presidente de Engine Ventures. Muy bien. Ahora con todo este rollo para que ya sabéis quién os habla. Estuve durante los últimos 15 años, desde el 2007 hasta el 2020, estuve de vicepresidente ejecutivo y tesorero de MIT, que eso en el área corporacional de una entidad sería el CFO, CBO, Chief Business Officer. Llevaba toda la parte de MIT que no fuera la parte académica y facultativa del sitio. Era miembro del consejo de dirección y como esa posición tenía la parte corporativa de todos sus activos. El endowment, uno de los claros activos que tiene a nivel financiero, y estaba en el consejo de administración de ese endowment con el Chief Investment Officer y un equipo de inversión directa en este momento de 80 personas. Para compararlo y bajarlo todo al por qué este endowment es importante a través de lo que hace la universidad, podéis ver aquí que hoy en día, esto es el año pasado, los últimos resultados de la universidad, casi el 30% de la financiación
de la universidad hoy en día viene de lo que se gasta cada año de las participaciones de este endowment. Lo contaré luego, pero más o menos como regla general, la gente tiene una regla así de que el 5%, entre el 4 y el 6% lo distribuye anualmente de esos activos, y esa distribución contabiliza como ingreso en la universidad, en la cuenta de balance de la universidad, y financia, pues ahora mismo, como veis, es la parte más importante de financiación. Lo quiero comparar, y os lo iré comparando esto en la historia y en el tiempo, con la otra parte. Si veis mi cursor, pues estoy hablando de esta sección aquí del gráfico. Lo quiero comparar con otro que a veces es un mito para la gente que no está en Estados Unidos y no entiende la financiación universitaria. Es que la net tuition, que es después de las ayudas, después de las becas, simplemente solo comporta el 8% de los ingresos, aunque la gente siempre diga, no, es que vale 60, 70, 80 mil dólares estudiar cada año en Estados Unidos. Si bien eso es cierto, muy poca gente acaba pagando esto, sino que mucha gente paga o viene gratis o paga una parte proporcional a lo que pueda pagar. Sobre todo en las universidades de tipo MIT, yo diría del top 20 de las universidades americanas, esta situación es muy similar. A nivel no tiene mucho secreto a nivel de gastos. A nivel de gastos, claramente es una universidad en la cual más del 50% es personal, y la otra parte son los edificios y lo que el personal necesita para hacer la investigación y la educación. Entonces, si nos miramos aquí este 29% y que viene de las inversiones, os lo quiero poner en resultados históricos, ¿no? Entonces, si veis aquí, desde el año 60, el endowment de MIT, aunque parezca increíble, eran 200 millones. En el año 70 eran 400 millones. 600 millones en el 80, 1,5. Y cuando yo vine, que era al final de esto, eran 3,5. Entonces, a partir de los 3,5, 3.500 millones de dólares, veis la progresión hasta 2 años antes que yo lo dejé. Y hoy, porque quería un poco daros la visión actualizada, este número hoy está en 33. Esto no es solo el endowment, sino que tiene otros activos, es lo que se llaman los activos financieros netos en Estados Unidos. La parte del endowment a día de hoy son 25.000 millones de dólares. Esta progresión se debe a 2 cosas principalmente. La primera, porque la universidad tiene una capacidad de levantar ingresos y donaciones muy elevada. Y la segunda, y mucho más importante que la primera, son los retornos de la inversión y cómo se maneja este endowment. Entonces, como os he dicho, de este endowment se repercute el 5% más o menos cada año para ingresos en la universidad, que da el soporte a los gastos de la misión. Y a partir de aquí, pues uno va intentando que este endowment funcione de manera sin fluctuaciones para que no afecte la financiación de la universidad cada año a nivel de la volatilidad de los mercados. Estos son los temas que quiero tratar con vosotros. Si esta es otra manera de dar una gráfica del endowment a nivel de ajustado por inflación. Evidentemente veis el crash del 2001, el crash del 2007-2008, y como el gráfico se corta en el 2019, que es la última que lo hice, pues no veríamos el mini crash que estamos teniendo ahora, pero básicamente desde de la Global Financial Crisis, pues más o menos hemos tenido un bull run importantísimo, que es el que ha ido hasta esta cota de los 25.000 millones de dólares. Entonces, de manera importante, quiero conectar esto con el número que teníamos, ¿no? O sea, os pondré ahora ya aquí la parte que teníamos. El soporte de inversiones del campus. MIT tiene 2 partes fundamentales. Una es el campus de las operaciones en Boston, y luego tiene un laboratorio de investigación clasificada de defensa asociado a MIT, el cual no se financia con esas inversiones, sino que se financia simplemente a nivel de investigación federal. Entonces, si uno lo mira a nivel de campus, a nivel de todo lo que se hace en el campus, la contribución de esa parte proporcional anual de las inversiones atribuidas al endowment sube al 40%, 39% que veis aquí. Pero si veis la diferencia y el impacto que esto tiene desde los años 80, en el año 80 ese 39%
era simplemente el 9%. La mayoría de las categorías han estado más o menos constantes. Se ven las auxiliares, otros, las contribuciones son las donaciones. Este 9% es el 10%. Lo que quiere decir es que la mayoría de la gente sí ha ido flexando, pero no ha ido flexando de la misma manera que el endowment. El endowment ha tenido la ganancia sustancial de la inversión y del retorno de esas inversiones. Y las dos partes proporcionales que han ido decreciendo, una es este net tuition, que es la contribución de los alumnos, y la segunda, y mucho más importante, es la investigación. En los años 80, más de la mitad de los ingresos de MIT, que eran 300 millones de dólares, venían de la investigación, con lo cual cada año se sufragaban los gastos, es un pay-as-you-go basis. A hoy en día, en que más del 40%, dos quintas partes de las necesidades, que ya casi son 4.000 millones de dólares, vienen de las inversiones y de la propia autofinanciación. Si esto lo linko con el título de la presentación que os estoy dando, lo que permite esto es tener una posibilidad de planificación a largo plazo muchísimo más importante. Y es lo que permite crear e innovar de una manera sostenible sin tener que depender de los ciclos políticos, de los ciclos de financiación, sino que son tus ciclos propios de inversión en ti mismo. Avanzamos ahora y os quiero dar un poco más el endowment. En realidad, el endowment tiene un rol único, que es proporcionar una financiación constante de manera intergeneracional. Quiere decir que si hoy día estoy financiando el 40% de las operaciones, de aquí 100 años, tengo la obligación de financiar ese 40% de las obligaciones. A nivel real, sino no a nivel nominal de inflación, sino a nivel real. Lo que hemos tenido la suerte durante estos años es que, aunque las fluctuaciones del mercado las han sufrido como cualquier inversión, cualquier pool de inversión que está sometido al mercado, lo que ha permitido es que el retorno total durante un cierto tiempo haya sido superior al modelo de inflación que nosotros seguimos, que se llama HEPI, que es Higher Education Price Index, que es un modo de inflación más elevado que el CPI, el Consumer Price Index, o el, como se llama en España, que no sé ni cómo se llama. Si comparamos la segunda parte de que es importante para el endowment, tenemos que conseguir que la financiación nos permita tener de manera real, seguirla durante de manera intergeneracional. La segunda es que estamos en un mercado ultra competitivo por talento. Entonces, las universidades necesitan los mejores faculty, las universidades necesitan los mejores alumnos, necesitan los mejores recursos, los mejores laboratorios, etcétera, etcétera. Con lo tanto, no solo nos medimos contra un modelo de inflación, sino que eso sería nuestra base, sino que nos medimos contra otras posibilidades de inversión. La primera es, bueno, tenemos un equipo, como he dicho, de 80 personas que invierten, que hacen el trabajo de inversiones. Si lo comparamos con lo que hoy todo el mundo ya sabéis, el 60-40 portfolio, ¿no? El balanceado, ¿estamos consiguiendo tener alfa o no? ¿No? Si no estamos consiguiendo tener alfa on a long-term basis, de tener 10 años, 20 años, y uno ve que, pues, si nos fijamos a los 20 años, por ejemplo, el 11,4% de retorno versus un 6% de una inversión pasiva en un índice, si tú quieres, pues estamos añadiendo muchísimo valor. Y así se ve, ¿no? Pues en los resultados. La otra, casi más importante, si uno compara esto contra los resultados de los top endowments y de las top institutions de MIT, que MIT compite a nivel de talento, lo que queremos estar es al máximo nivel cuando nos comparamos con esas instituciones. Y lo podéis ver más o menos. En este caso se ve ayer, si lo veis ahora. Escucho bastante ruido, no sé si alguien puede poner el mute. Gracias. Si lo comparamos, esto era 20 años, hace 5 años, hoy en día estos números ponen MIT a nivel de la que es la performance en los mercados al primero de este set. Durante 20, 30 años estamos hablando de que estamos realizando una inversión que nos está permitiendo tener el 11, el 12, el 13% de interés anualizado durante 20 o 30 años. No os he de contar la dificultad que eso conmueve. La otra parte, como os digo, es, claro, esto lo que nos permite es tener un capital acumulado. Ese capital acumulado distribuimos una parte proporcional de manera anual
e intentamos que esa parte proporcional sea lo más estable posible para poder financiar la misión de la manera más estable posible, aunque los mercados bajen un 20% o los mercados suban un 30%. Lo que veis aquí es la métrica que usamos, que se llama, es un economista que ganó el premio Nobel de Yale, que se llama James Tobin, y usa una regla, ¿no?, de intentar hacer un balanceado. Ese balanceado está entre el 4 y el 6, como decía. Cuando está muy alto, uno no quiere descapitalizar el recurso y lo quiere bajar, y cuando está muy bajo, uno lo quiere subir porque al final lo que quiere es hacer más. Entonces, hoy en día, y lo veis de manera muy gradual, MIT estaba distribuyendo mucho más de lo que quería a nivel de riesgo, y en los últimos 20 años pues ha conseguido que ese nivel ahora esté por debajo del 5%, y lo podéis equiparar a lo que la gente en la parte de retirement planning así usa el 4% rule o el 5% rule, este tipo de rules, pues es lo mismo a nivel. Entonces, esta es una métrica que se mira a nivel anual para no distribuir mucho y no distribuir poco, ¿no? Evidentemente, la parte de la academia siempre quiere más dinero y querrían estar en el 7, en el 8, en el 9, el 10%, y la parte institucional que tiene la misión de garantizar la intergeneracionalidad de este capital siempre quiere estar por debajo del 5. Entramos en el asset allocation. La evolución de ese asset allocation de este pool, llamamos el endowment, lo que hacemos, el endowment a nivel de composición tiene más de 80.000 cuentas. Estas cuentas son las donaciones individuales que la universidad ha ido teniendo a lo largo de su historia, con la mayoría de ellas con restricciones, que solo se puede utilizar el capital y los ingresos de eso en ciertas áreas. Ciertas áreas puede ser que solo quiero que se financie la escuela de ingeniería, o que solo quiero que se financie la investigación en ciertas partes que interesen. Eso se llaman donor restricted funds. Esos donor restricted funds acumulan entre el capital de estos 25.000 millones. Lo que hacemos nosotros a nivel de inversiones es hacemos como un mutual fund, y hacemos un vehículo que le llamamos Pool A, y este Pool A tiene unidades, y cuando alguien nos da 1 millón de donación, $100.000 de donación, compramos unidades de la misma manera que uno está haciéndolo con ETFs o con estos vehículos. Lo que quiero aquí comparar es el asset allocation y la variabilidad de este asset allocation y la diversidad y complejidad que ha ido ganando para conseguir el tipo de retorno que os he contado. En los años 70 realmente era muy parecido a este 60-40, ¿no? El tener los US stocks al 60%, US bonds, veis una manera muy tradicional de pensar el portfolio en los años 70, a nivel que se profesionalizó esa parte. También os he de recordar, aquí es cuando el endowment no tenía menos de 200 millones de dólares, con lo cual tampoco se podía hacer mucho. Hoy en día, y en el 2018, cuando ya se tenían más de 20.000 millones a este sentido, veis los porcentajes que evidentemente hoy son distintos, tampoco os los puedo contar cuáles son hoy, pero ha habido una migración muy grande hacia private equity, que incorpora venture capital, y real estate, y os lo contaré un poquito más. Si lo veis para comparar, y un poco la parte distintiva, al final, cuando comparamos MIT con todos estas top endowments, ¿no? Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Penn, Columbia, todos están por encima de 10, 15.000 millones de dólares. Son todos muy, muy, muy parecidos, excepto en un par de cosas, ¿no? La primera, en este sentido, cuando hacemos es que el public private equity, tenemos aquí tenemos mucho más en private equity, y tenemos mucho más cash que nuestros competidores en este sentido. Y lo que veis que realmente tenemos mucho menos es marketable alternatives, que en el mundo, como lo conocéis vosotros, son los hedge funds. Nuestros estudios de hedge funds siempre nos han dado que no vale la pena tenerlo, con lo cual no tenemos esa aseguradora. Lo que hacemos es nuestra volatilidad la controlamos, y siempre garantizamos el liability del endowment, que es el tener que pagar a la universidad ese 5%, lo garantizamos con una allocation en cash mucho más alta, que también nos permite tener y saltar en el mercado como una opción. Cuando los mercados bajan de manera sustancial, entramos en los mercados en ese punto. La segunda parte, que esto fue realmente fundamental en el 2007-2008, durante la crisis financiera, hubo en aquel momento que cuando uno va mucho en venture capital y private equity, los problemas de liquidez surgieron muy grandes.
En el caso de Yale, el caso de Harvard, si alguno estaba muy pendiente de este mundo, tuvieron que realmente vender sus participaciones en el mercado secundario a niveles de 10 céntimos en un dólar, o sea, un 10% del capital que tenían invertido porque no tenían la liquidez para poder realmente hacer frente a sus necesidades. Lo que MIT siempre ha mantenido es como porcentaje del pool tener siempre muy poco los capital calls. Estos serían los capital calls que tenemos, tener mucho menos para tener mucha menos exposición a ese riesgo de iliquidez, ¿no? Cuando realmente los mercados, si el mercado bajara el 50%, ¿qué exposición tendríamos? Porque como recordatorio queremos estabilizar la misión de la universidad. La segunda es que evidentemente las contribuciones de este asset allocation a la performance del endowment son muy variadas. Cada cosa hace lo que le toca y cada año evidentemente es distinto. Pero durante este largo plazo de 20 años, Private Equity, en particular Venture Capital y Kendall Square Real Estate, que es el área alrededor de MIT, han sido de manera importantísima unos factores que han generado muchísimo retorno para el pool. El primero ha sido este, ¿no? Y es que MIT, desde que se trasladó a esta orilla del río, lo que fue haciendo durante más de 100 años es comprar y comprar y comprar para controlar todo su territorio a su disposición. Entonces, ese territorio no es para hacer parte académica, sino que lo tiene como parte que paga impuestos y que lo explota como si fuera un real estate developer, como si fuera un Blackstone. Lo hacemos de manera muy estratégica, no simplemente para generar retorno y poner aquí a quien realmente nos pague la inversión, sino que lo que hacemos es que escogemos las industrias y las corporaciones que nos permiten tener las sinergias con la parte académica y la parte de misión administrativa de lo que hace MIT. Aquí como ejemplos, ¿no? Lo que hace MIT es está todo en square feet, si se divide por 10 tendrías la manera de metros cuadrados, pero inversiones de 4.000 millones, de 1.500 millones en hacer el desarrollo de estos edificios como si fuera un real estate developer y luego hacer toda la parte de leasing. Pero como veis, la parte gris es la parte académica del MIT y en toda su orilla lo que nos ha permitido hacer es contemplar como un parque tecnológico, si queréis, alrededor de MIT con una capacidad de generar no solo retorno para MIT, sino retorno para la misión de MIT, que es mucho más importante. También lo que pasa es que como no hay suficiente terreno, lo que permite es que estos precios sean los más altos del mercado y en el mercado de laboratorios en Estados Unidos el precio más alto por metro cuadrado está aquí en Kendall Square. La segunda es que en esta parte de Private Equity lo que nos encontramos hace 30 años es que habían muchísimos managers y era muy difícil controlarlos y muy difícilmente evaluarlos. Hubo un programa muy concertado de realmente tener y reducir ese número de GPs. Ahora mismo ese número de GPs está entre los 80 y 90. Y lo que se intenta, pues, que este grupo de managers esté en este más 20%, que su target anual sea más del 20% para poder nosotros llegar a nivel de pool a tener a este 10-15% a nivel de largo plazo, de performance largo plazo. Este no vale la pena ya que entre mucho. Y lo otro que os quería contar así muy largo y que conecta con un poco el por qué esta parte de Ecosystem Development y dónde estoy ahora, es que otra de las iniciativas, como comentó Guillermo, que lanzamos es este Engine Ventures, que es una parte de una inversión de capital, para hacer inversiones de capital en no las farmas, no las empresas que ya están establecidas, sino en la que realmente genera MIT y genera el ecosistema de Boston, incluyendo Harvard, incluyendo otros. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es lo que llamamos comercialización de la ciencia y la ingeniería de estas universidades, con mucho énfasis en energía, en bio y en computación, sistemas avanzados y AI. No hacemos nada en software, porque el software ya tiene su mercado, y no hacemos nada que realmente sea en late stage, todo es early stage. Creamos una misión que esto al final es lo que impacta y que hace que el círculo se cierre en todo que es la misión de MIT, que es de Claro, MIT. Juan, te he leído, ¿eh? Vale, perfecto. Sí, mañana viene, ¿no? De todas formas. Creo que no se dirigía a mí esto, pero
estábamos hablando de cerrar el círculo entre lo que es la innovación, la generación de invención, de capital educativo y de investigación, y de tomar todo esto y de que realmente consigan esto ser las empresas del mañana, ¿no? Como ejemplo, simplemente para deciros, para que realmente veáis qué tipo de empresa. Esta es una empresa que se creó en el 2016-2018. Lleva 8 años y es la empresa ahora mismo que ha levantado más capital, 2.000 millones de dólares, a hacer fusión nuclear, ¿no? Si lo que más cercano que tiene España a esto es ITER. ITER es el proyecto gubernamental europeo que está en Francia a nivel de generación de energía por fusión nuclear. Otro ejemplo que ha salido ahora mismo es la geotérmica. La gente habla de geotérmica en España. Esto simplemente es a nivel geotérmico, vaporizando la roca con microondas, ¿no? Es como si pusieras tu café en el microondas, pero realmente lo que te estás haciendo es haciendo la vaporización de la roca y llegar a profundidades que nos permiten tener, desde el magma de la Tierra, conseguir regenerar ese calor y convertirlo en energía. Entonces, como ejemplo de compañía, o en lo que está haciendo ahora mismo en Celestial AI, que es una que está ahora está muy de moda, pues se financió con 250 millones la última ronda, es valorado hoy mismo en 2.500. Y lo que va a hacer es que si uno piensa en todo lo que lee de NVIDIA y de los GPUs y metas y tal, lo que uno sabe de la arquitectura de computación es que las computaciones en el chip al final tienen su límite. Uno tiene que hacer la computación entre el chip y la memoria. Y hoy en día esos electrones se trasladan a través del silicio, ¿no? Tienen su limitación. Esta es una arquitectura que lo traslada a través de la óptica y con la velocidad de la luz y no la velocidad del silicio, del transfer del eléctrico. Hemos invertido en 64 compañías, la mayoría de ellas vienen de MIT. Estas compañías han levantado 6.500 millones, dan empleo a 2.500 personas, y en los últimos 8 años lo hemos hecho a través de 3 fondos con 1,2 millones. 1,2 billones, perdón. Yo, si quieres, Guillermo, lo dejamos aquí. Os da una pincelada muy rápida de todo. Podemos entrar donde queráis, con más detalle, menos detalle, pero un poco para cortar el rollo y que sea un poco más fluido. Vale, fenomenal, Israel, pues muchas gracias. Yo creo que esto es fenomenal. Yo, si te parece, abriría el turno de preguntas para romper un poco el hielo. Si no tienes inconveniente, empiezo yo con alguna y luego creo que hay alguna otra por ahí. Está Pedro Pablo, yo creo que he intentado preguntar también. O sea que empiezo yo luego y luego seguimos. Cuando te has referido a la parte del endowment de las distintas categorías de activos, has mencionado, bueno, como grandes contribuidores a la parte de private equity y a la parte de inmobiliaria, el desarrollo propio que tenéis junto al MIT. La pregunta es, por ejemplo, sobre la parte inmobiliaria como categoría de activo, no sé si me he entendido bien, se centra específicamente en este desarrollo particular que tenéis vosotros por esa bueno, pues por esa casuística. ¿La categoría de activo de real estate como tal se contempla en otros aspectos o está reducido a esta peculiaridad que tenéis vosotros? No sé si os gusta más Sí, o menos. O sea, no sé si hay categorías de activos aptas, no aptas por distintos motivos. Bueno, en general. sí, y es una muy buena pregunta porque no lo he especificado. El real estate como categoría en el endowment está entre el 10 y el 12%, y todo excepto 0,5% es a nivel directo. Y la razón, casi no hay nada en fondos de inversión inmobiliaria en otras partes, excepto cosas súper específicas en algún manager que se dedica a algo muy, 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 muy particular. La razón por la que es esto es porque en realidad nosotros no hacemos un top-down asset allocation como normalmente muchos endowments o otros pools de capital hacen, sino que nosotros competimos con cuál es el riesgo y el riesgo-retorno, ¿no? El trade-off de riesgo-retorno en cualquier oportunidad de inversión. Ponemos más capital aquí cerca nuestro porque la convicción de que el precio y el retorno será mucho más alto por la combinación con la emisión de la universidad es muy alta. Pero, por ejemplo, el risk-return trade-off de inmobiliario
comparado con otros assets y con otras posibilidades de inversión en otras partes del mundo, no nos da los números. Entonces, por esa razón está muy sesgado y casi solo es el directo. Vale, fenomenal, gracias Israel. Pedro Pablo. Sí, yo tenía, bueno, un par de preguntas, una mucho más general, ¿no? Que es cómo es el gobierno del endowment, o sea, quién decide pues ese asset allocation, o cómo hacéis ese board para determinarlo año tras año. Y luego la segunda va un poco ligada pues a casi un 50% que tenéis alternativos, teniendo en cuenta el hedge fund y demás, metiéndome más en la parte de private equity, ¿no? O sea, cómo decidís qué parte va a directos, qué parte a mandatos o fondos y qué parte puede ser de las propias incubadoras que hacéis en el MIT. Gracias. A ti. La primera, la gobernanza, o sea, al final MIT tiene como una función separada, se llama MITIMCO, que es MIT Management Company. La mayoría de universidades tienen esta estructura. No es una estructura separada en nuestro caso, en otras universidades es separada, es parte de la universidad. Esto es este equipo que decía de unas 80 personas. Casi 60 de ellas se dedican a la parte de inmobiliario directo, porque al final es como tener una empresa de development. Igual hay entre 20 y 25 que son las otras que hacen las inversiones. Y tienen un board en el cual es el que yo he comentado que estaba, y con el CIO, ¿no? Entonces hay un CIO, el Chief Investment Officer, que presenta un poco el plan de estrategia y de allocation. Al final lo que el board hace es dar una ventana de riesgos muy típico en lo que es allocation y al final miramos ese top-down, que lo he hecho muy rápido, pero es el top-down a nivel de liquidez, a nivel de exposición geográfica, los típicos top-down risk management framework. Ese board le da los parámetros al CIO y el CIO ejecuta a través siempre, excepto por la inmobiliaria, a través siempre de managers. No tenemos inversión directa en startups, sino que lo único que hacemos es invertir a través de managers en fondos. Y esos fondos acostumbran a ser, y bueno, es uno de los programas que empezó hace mucho tiempo, pero se empezó un programa de Emerging Managers. Emerging Managers no de Emerging Markets, pero Emerging Managers en el sentido de que eran el primer fondo, segundo fondo, tercer fondo, al cual se iban dando tickets que eran pequeños al principio, pequeños para nosotros son unos 10 millones, y al final lo que querían era tener la capacidad y lo tenemos la capacidad. La observación de 20 años de hacer números y hacer muchísima cuantificación a este nivel es que si uno invierte en la categoría de venture, por ejemplo, con los nombres que seguramente todo el mundo conoce, particularmente de la West Coast, uno consigue el beta de venture, pero no consigue el alfa de venture, ¿no? Entonces, para conseguir el alfa en venture, tienes que ir con unos managers que típicamente son más pequeños y B son más diferenciados que todo esto. Ahí entra un poco lo que decías de las incubadoras. Entonces nosotros lanzamos esto, donde ahora mismo yo estoy presidiendo, yo soy uno de los general partners, que lo que intenta es tener ese runway y hacer cosas muy diferenciadas. En nuestro caso sería Deep Tech la categoría, pero cosas muy diferenciadas que permitan tener ese recorrido y tomar posiciones diferenciadas. Esto es una. No sé si te he respondido exactamente lo que querías. Sí. Gracias. Yo igual aprovecho para saltar, muchas gracias, Israel. El MIT ha conseguido muy buenas rentabilidades, ¿no? Y quizá también los últimos 20 años, que coincide cuando estuviste ahí, consiguió una manera quizá algo distinta de hacer las inversiones con los emerging managers, etc., coincidiendo o quizá impulsado por Seth Alexander, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco a cuáles fueron, o si nos puedes contar un poco cómo fue el cambio de dinámicas que hizo Seth en el tema de las inversiones, quizá no tanto real estate, sino más bien las demás inversiones, un poco el approach cultural, quizá tocando también igual el tema de asset allocation bottom-up, up-down, ¿no? Explicaste un poco top-down, pero creo que también, por lo que tengo entendido, esos emerging managers, ese network, las oportunidades que van encontrando van influyendo un poco, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco el cambio cultural y también
el cambio de estructura quizás sí hubo, porque tengo que entendido que muchos endowments tienen, ¿no?, los de private equity, los de venture capital, y el MIT no sé hasta qué punto no migró un poco hacia más generalistas, ¿no?, más libertad. No sé si me puedes contar un poco el desarrollo cultural de los últimos. Sí, sí, no, y es una gran pregunta. O sea, Seth y yo fuimos, Seth es el CIO de MIT, él llegó el 2006, yo estaba ahí desde el 2000, ¿no? Y lo que te diría, él llegó justo después de haber sufrido tanto el dot-com, la era del dot-com como el dot-com bust, ¿no? Entonces, yo te contaré que a nivel de asset allocation pre-dot-com, MIT en un año subió de tener 4.000 millones a tener 8.000 en un año, ¿vale? Eso fue en el 2000. En el 2001, 2002, 2003 lo perdió casi todo lo que había ganado. Y cuando esto fue la primera vez que a nivel de manejar la universidad fue realmente difícil, ¿no? Ese choque porque al final la misión de la universidad no puede aceptar este tipo de volatilidad. Parte de la volatilidad, que es la que no tenía en ese momento, fue esta estructura de riesgo y gobernanza que antes hemos comentado, que viene ya impuesta, digamos, cuando se llega, ¿no? Y viene impuesta porque los resultados no eran los correctos, ¿no? Y se tenía que modelar. Había una sobreexposición al tech durante el dot-com que fue lo bueno y lo malo. Entonces, cuando se llegó, diría varias cosas. La primera es la racionalización de estas relaciones con los managers, ¿no? La focalización en un número. Y la segunda es que llegó a nivel de estructura, se encontró con una estructura un poquito más a nivel de edad, mucho más avanzada, y él quería rejuvenecer esa estructura. Esa rejuvenecer la estructura fue un poco la parte cultural que tú me estás comentando. Porque la mayoría de ellos no venían con el expertise de tener bonds o private o this or that, sino que eran realmente pues, como lo que era él, lo que él fue para David Swensen en Yale, que era un smart kid con un biology degree, que es Seth, pues lo que quería era replicar un poco esto. Y lo que generó fue una estructura mucho más como de un equipo, ¿no? De la cantera, si tú quieres, que tenían esas facultades de súper analíticos, súper inteligentes, etcétera, y con unos parámetros establecidos de gobernanza de riesgo, pero no de inversión, ¿no? Entonces, esa inversión, que es lo que comentaba de pasar antes, él lo que quería era que compitieran las mejores oportunidades con las mejores oportunidades, no necesariamente las mejores oportunidades en bonos o las mejores oportunidades en mercados emergentes. Entonces, lo que hizo fue cambiar esto, y es la parte generalista que tú me comentabas, e incentivar que los equipos estuvieran tanto a nivel monetario como a nivel de retorno incentivados para encontrar las mejores oportunidades. Esas mejores oportunidades, que al final leads to this bottom-up approach, lo que permite es que, bueno, a lo mejor te dirían, no, es que el 80% lo tendríamos que invertir en inmobiliario alrededor de MIT. Ahí es donde entra el riesgo y la gobernanza por encima de dice, no, eso es demasiado, vamos a capar esto donde fuera, ¿no? Y tanto va en private equity como en otras cosas. Entonces, lo que te permite es tener estos dos modelos. Un modelo muy dinámico de búsqueda de oportunidades, como por ejemplo, muchas veces en aquel tiempo la gente me preguntaba, oye, ¿cómo es que no se busca manager no sé dónde en España? Porque hay gente que da mucho retorno. Y es cierto, pero eso en aquel momento no comparaba con el mercado chino, por ejemplo, de tecnológicas. Entonces, a nivel global se escogía esto y hubo una sobreponderación en China, pero en la misma vez, cuando los factores de riesgo entraron a niveles en donde se tenía que entrar, se empezó a vender en China cuando la gente se sobreexpuso en China y vino el crash después. Este dinamismo es el que permite los dos modelos, tanto el de gobernanza como el de inversión y de política de inversión y cultural de equipo que comentas que Seth implantó cuando la presidenta de Yale vino, que conocía a Seth y consiguió que eso en el 2006 los dos vinieran, ¿no? Con Susan Hockfield. Igual, Guillermo, igual tienes otra, si no, vale. Y claro, las rentabilidades han sido muy buenas y a largo plazo, y el MIT pues hace mucho hincapié que invierte para décadas.
sí que los fundamentales y los procesos del Emerging Manager tienen a dar sus rentabilidades, pero a partir de 5, 7, 10 años, ¿no? Pero claro, a 1, 2, 3 años puede haber cierta volatilidad. Hay un benchmark claro, que son esos 5% más la inflación, más o menos, de tal. Pero después también hay una comparativa, ¿no? Con unos índices de gestión pasiva, ¿no? Del 60-40 creo que tenéis, ¿no? Y mi pregunta es un poco cómo piensa y vive la junta directiva esto, porque al final en un endowment normal y muchas instituciones se tiende uno a veces a preocupar, en especial cuando hay underperformance, cuando hay... entonces un poco es eso, cómo lo vivís cuando hay 1, 2, 3 años malos, a pesar de que sí. A ver, yo creo que hay dos, creo que voy a, no sé si lo pretendías hacer así o no, pero te voy a partir esa pregunta en dos. Porque para mí, o sea, por suerte o por desgracia, en los últimos 15 años que yo he estado ahí haciendo este trabajo, underperformance no ha habido nunca. Y underperformance de la manera que tú has dibujado, ¿vale? No quiere decir que no la haya, pero no ha habido nunca. Han habido 3 años muy malos, en los que se ha perdido 20%, sí, pero los demás han perdido más. Entonces, lo que te quería decir es, lo que preparamos son dos cosas. Lo que permite el tener la estabilidad en lo que uno puede contar cada vez, lo que haces es que intentas distribuir mucho menos de lo que realmente puedes distribuir y ser protector a ese nivel. Entonces, eso te permite afrontar la volatilidad del mercado, ¿vale? La segunda es que si cuando hay mucha volatilidad o no, o cuando hay menos volatilidad y tal, esa es una de las grandes partes por las cuales nuestros hedge funds son tan pequeños, el marketable alternatives son tan pequeños, porque si lo miras durante los últimos 20 años, han sido un coste de asegurar esa performance de manera muy alta. Entonces, eso ha sido un drag para la mayoría de capital pools. Entonces, a nivel de underperformance, sí, evidentemente, lo que te permite es tener una manera de moderar todo esto es a nivel de J-curves con estos emerging managers, ¿no? Tú haces inversiones que al final no vas a saber si las has hecho bien o las has hecho mal en 7, 10 años. Antes es muy difícil evaluarlo, ¿no? Entonces no puedes poner ahí, no puedes poner 50% de tu endowment a hacer esto porque te estás arriesgando demasiado. Pero a nivel de underperformance, en realidad ha funcionado muy bien, ¿no? El equipo ha trabajado muy bien. Parte del por qué nunca ha habido underperformance, ya os lo he comentado, es porque el factor diferencial, con mucha diferencia, es el real estate directo. Y ha sido un factor muy estable en el cual, si tú piensas lo que es el underlying de por qué, es porque MIT es donde está. Y en los últimos 20 años MIT ha conseguido todavía mucho más carácter a nivel de innovación y de distinción. Y eso no es la inversión, sino que es el resultado del liderazgo y de la organización de la universidad. Entonces es un flywheel, ¿no? Que va uno contra el otro. Ninguna de las otras universidades tiene esto. Y os estoy hablando que ahora mismo tiene 4.000, 5.000 millones de los 25.000. O sea, estamos hablando de un buen número, ¿no? En el 20% del endowment está en real estate directo, en un sitio que está haciendo un performance que sería el mejor trophy asset class A que puedas encontrar en cualquier real estate fund. Muchas gracias, Israel. Para concluir, porque yo creo que estamos ya en hora, voy a lanzar una última pregunta que tenemos por aquí antes de cerrar y que tiene que ver un poco con todos esos managers a los cuales se les mandata. Me gustaría preguntarte o que nos dieras algunas pinceladas para que nos hagamos la idea de cuál es la intensidad en el seguimiento que se hace a esos managers externos. Y también, antes comentabas que algunos de ellos, bueno, pues tienen un tamaño más pequeño porque se busca probablemente algún gestor de nichos, se busca ese alfa, ¿no? Que mencionabas antes. Y si es problemático o no copar la capacidad de gestión de ese manager, ¿no? Con el volumen de activos que puede aportar en ese mandato del MIT. A ver, la respuesta es depende del manager, ¿no? O sea, en managers establecidos, maduros, con tickets grandes, realmente el seguimiento es
como mucho every quarter y atender el annual meeting. En managers como el Emerging Managers Program es mucho más elaborado, como dices, y necesita mucho más gente ahí dentro, ¿no? Lo que hace es dedicar el tiempo de los Global Investment People que estábamos hablando antes con la pregunta de Jorge, creo. Pues esta gente se dedica y hay un programa diferenciado que van acumulando, ¿no? Es como tener una allocation a Emerging Managers y ahí cada uno tiene que dar y hay un seguimiento mucho más a corto, ¿no? Ese seguimiento a corto se traslada normalmente cada mes en lugar de cada quarter, pero al final hay muy poco de interacción activa, ¿no? La interacción es más para saber, para decir, oye, ¿cómo estás viendo la economía? ¿Cómo estás viendo tu sector? Etcétera, etcétera, para entender un poco cómo el macro va a influenciar el capital allocation process, ¿no? del nuevo dinero, para poder saber, tenemos que poner más aquí, tenemos que quitar de aquí, ver un poco dónde están, hacer cuál es la valoración de una compañía que a veces está en 2, 3 managers para entender quién está valorándolo, cómo lo está valorando. Pero es un seguimiento bastante a distancia. No hay un seguimiento a corto muy marcado. Vale, fenomenal. Pues yo creo, Israel, que vamos a finalizar la ponencia aquí. Sí que me gustaría darte las gracias por estos 50 minutos que llevamos de conferencia y te traslado la felicitación de alguna de las personas que está escuchando que me mandó algún mensaje y me estaba diciendo lo interesante que estaba siendo, ¿no? Así que gracias por la ponencia, seguiremos en contacto. Gracias a todos los asistentes por haberse conectado y nada más. Muchas gracias. Un saludo. Que vaya bien a todos. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego.